grandes amigos. Y yo le decía al pastor Sergio en la mañana delante de la congregación, y lo digo ahorita también, el pastor Sergio y Gloria, ustedes son un regalo para la vida de mis pastores. O sea, Guti y Katy los aman mucho, son como hermanos para ellos. Y si Guti es como mi padre espiritual, entonces pastor Sergio y pastora Gloria son como mis tíos, ¿verdad? Entonces estoy yo de veras bien contento, me siento en familia, me siento en casa, disfruté compartir con los muchachos toda esta semana. Y bueno, estoy contento. Como decía el pastor Sergio, vengo a Mazatlán, Sinaloa. Hace 20 años empezamos una congregación ahí, mi esposa y yo. Teníamos 23 años yo y 22 años ella cuando empezamos la congregación. Nos casamos bien jóvenes. Yo tenía 19 años y ella 18 cuando nos casamos. Empezamos la congre a los 23 y 22. Mañana vamos a cumplir 24 años de casados. Y la verdad es que estoy así muy contento por todas las cosas buenas que el Señor nos da. Tenemos un hijo de 14 años que se llama Jafet, y estoy muy contento de lo que Dios está haciendo en su vida, su corazón, su sensibilidad a la presencia del Señor. La verdad estoy muy feliz. Bueno, si van a Mazatlán de vacaciones, aparte de comer camarones, ahí los espero en la congre, ¿sale? Sería un placer recibirles ahí. Muy bien, ahora sí, vamos a preparar nuestro corazón para que el Señor nos hable. Levante sus dos manos en alto, las dos. Y dígale: te doy gracias, Dios mío, por tu palabra, que viene en un momento exacto a mi vida para saciar mi ser, pero a veces también viene a confrontarme, Señor. A veces tu palabra es como un martillo que tritura la dureza de mi corazón. A veces tu palabra es como un bálsamo que sana las heridas de mi alma. Señor, cualquiera que sea la situación que ocurra hoy con tu palabra en mi vida, yo te agradezco. Y dígale en voz alta: y la recibo en el nombre de Jesús, amén. En el mes de febrero en la congregación Dios nos movió a compartir una serie que se llamó De la tristeza al gozo. Ahí va a estar en la pantalla el tema que estuvimos abordando. Y estuvimos abordando ese tema porque nos empezamos a dar cuenta de lo actual que es, de la necesidad tan grande que hay. Y era para mí como un shock, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de la tristeza en el mes del amor, ¿no? Y era como yo decía: no, yo creo que no está bien, a lo mejor no estoy calculándole bien aquí. Pero el Señor me mostraba, precisamente en fechas como estas, donde viene el día del amor y la amistad, es cuando se detonan las situaciones de depresión para mucha gente, en la Navidad, el Año Nuevo. Y bueno, seguimos adelante, y en la investigación de tantas cosas descubrí cierta información que le quiero compartir. Por ejemplo, en abril del 2016, la Organización Mundial de la Salud indicó que la depresión se ha convertido en la principal causa de incapacidad en el mundo, cuando en el 2000 era la cuarta razón. También descubrí que aunque la depresión afecta principalmente a los hombres, también hay hombres que sufren de depresión, pero lo manifiestan de formas muy distintas que las mujeres. En el caso de los hombres, el alcohol, las drogas enmascaran la depresión. Igualmente también el hábito de trabajar en exceso puede disfrazar los síntomas. No es raro que la enfermedad se manifieste, dice, con irritabilidad, ira, desaliento, en lugar de sentimientos de desesperanza o desamparo, como en el caso de las mujeres. Esto a mí me sorprendió, se me hizo increíble, porque quiere decir que un hombre que anda muy activo en el trabajo, que nunca descansa, que ingiere alcohol y drogas para aguantar y seguir tomando si es alcohólico, que intimida por su carácter recio, por su irritabilidad, en realidad pudiera ser un hombre profundamente deprimido. Pero tú y yo no lo sabíamos, y quizá él tampoco lo sabe. Eso significa que muchos de los hombres que tú y yo conocemos viven deprimidos, pero no lo reconocen o no lo saben, porque estamos más relacionados con los síntomas de la depresión en las mujeres. Quiero revisar con usted algunos datos que comparan cómo reaccionan ellos, cómo reaccionan ellas. Las mujeres, por ejemplo, se culpan a ellas mismas. En cambio, los hombres culpan a otros por sus propios problemas. Ese dato me hizo recordar ese momento cuando viene Dios a hablar con Adán después de la caída. Y le dice: oye, me desobedeciste, comiste del árbol que te prohibí comer. Y el tipo, en vez de decir: sí, la verdad, sí, te desobedecí, perdóname, la regué horrible, no lo vuelvo a hacer, discúlpame. No, la respuesta de él fue: la mujer que tú me diste, ¿no?
como diciendo, ella tiene la culpa, es más, tú tienes la culpa, ¿para qué me la diste? Más o menos así. En la depresión, ellas se sienten tristes, apáticas, en cambio ellos están enojados, irritables. Otra diferencia es que ellas tratan de evitar los problemas, en cambio ellos los provocan. Está deprimido y le acelera más al carro, está deprimido y hace ciertas cosas para generar, como romper con eso. Las mujeres tratan de ser agradables, mientras que los hombres son más hostiles en cuanto a ese sentir de depresión. Cuando se sienten heridos, ellos son los que atacan, las mujeres no. Bueno, algunas no. Ellos necesitan tener el control de todo. Para automedicarse y sentirse mejor, ellas utilizan el amor, los amigos, la comida. Ellos utilizan los deportes, la televisión, el sexo. Ellas tienen un miedo fuerte a triunfar y superar a su marido. Ellos tienen un terror a fallar y sentir que su esposa les ha superado. La defensa psicológica más fuerte para la mayoría de los hombres es la negación. Y el problema del hombre es que solo pide ayuda cuando ya no puede más. Esos datos los descubrí ahí investigando a la hora de armar esta serie. Y a mí me resultó increíble descubrir todo esto de nosotros los hombres mientras estudiaba, pero tiene lógica. Si el hombre se siente deprimido porque las cosas no van bien en la intimidad con su esposa, es obvio que se refugia en el trabajo, que no quiera volver a casa. Eso también puede explicar por qué corren con una prostituta o a la pornografía, porque según estos datos, el sexo anestesia el dolor de la depresión, según lo muestran algunos estudios. Esto explica también por qué muchos hombres tratan de huir de su realidad viendo la televisión, los deportes o en el celular o en el trabajo excesivo, porque quizá hay situaciones muy fuertes que no saben cómo manejar y están profundamente deprimidos ante eso. La otra cosa que me asombró es que en la Biblia hay varios personajes que estuvieron profundamente deprimidos. Abraham, frustrado porque ya era un viejo y no tenía hijos. Jeremías, viendo la decadencia de la sociedad de su tiempo y sintiéndose incapaz de hacer nada ante eso, no poderlo cambiar. Elías, que creyó que mediante milagros asombrosos lograría convertir a toda una nación hacia el Señor él solo, y lo hizo y no sucedió así. David, al ver que las consecuencias de sus pecados trajeron muerte a su hijo, a un buen amigo y a otros más. Los dos discípulos que iban camino de Emaús, alejándose de la comunidad cristiana porque las cosas no sucedieron como ellos las esperaban, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos personajes en la Biblia han sufrido profundas depresiones y la Biblia nos deja verlo. Porque la Biblia no pretende presentar a sus personajes como gente perfecta o como superhéroes o como semidioses. La Biblia nos deja ver a los hombres de Dios y mujeres de Dios tal como son, para que nosotros descubramos que así como Dios hizo cosas extraordinarias con ellos, puede hacer cosas extraordinarias también contigo y conmigo si le permitimos a Él obrar. El objetivo de la palabra de Dios no es que tú y yo, al ver un hombre o una mujer de Dios en la Biblia, digamos: no, hombre, ¿cuándo? Yo jamás. No, la palabra de Dios permite que tú y yo veamos sus debilidades, sus dolores, sus miedos, sus fallas, para que al observarlos tú y yo digamos: si Dios pudo hacer eso con él, también puede hacer algo conmigo. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Levanta su mano. Dígale con sus dos manos levantadas: Dios mío, usa mi vida con todo y mis limitaciones y con todo y mis dolores. Amén. Uno de esos grandes personajes de la Biblia que tuvo una profunda depresión es el gran profeta Samuel. Hay un fragmento ahí en la escritura que nos deja ver con claridad el grado de depresión en el que Samuel se encontraba. Primera de Samuel 16:1, observe usted, va a salir en la pantalla. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey. Según este fragmento,
Samuel está claramente en una fase depresiva, con un sentimiento de profundo fracaso y derrota. Y uno se puede preguntar, oye, pero ¿por qué Samuel se siente así? Y una respuesta rápida, sin pensarle mucho, es por Saúl. Y yo te diría, pues sí y no. Saúl es como el rostro de su tristeza. Pero en realidad Samuel está muy triste porque Saúl representaba su proyecto más importante en ese momento de su vida, y él estaba viendo ese proyecto fracasar. De esto aprendo que nos deprimimos cuando nuestras expectativas no coinciden con nuestra realidad. Nos deprimimos cuando tú y yo hemos esperado que las cosas terminen de una forma, hemos invertido todo, le hemos puesto fe, esperanza, ilusiones, oraciones, y al final las cosas no terminan como tú y yo queríamos. Eso nos deprime. Samuel estaba profundamente deprimido porque él era un hombre ya muy grande de edad y le aterraba la idea de no tener un buen sucesor. Ahora, para entender este versículo, debemos tener bien claro quién es Samuel y cuál es el contexto en el que estaba viviendo y qué es lo que había pasado en su vida y qué es lo que está ocurriendo en ese instante. Samuel, por ejemplo, él es el resultado de un milagro. Su mamá no podía tener hijos y Samuel fue la manera en la que Dios le contestó a su madre su oración. Dios hace milagros. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Dios puede hacer un milagro en tu vida también. Y Samuel era el resultado, era la prueba de que Dios es milagroso y responde la oración. Samuel, desde que nació, fue dedicado a Dios desde niño. Fue a los 9 años de edad cuando escuchó la voz de Dios por primera vez y Elí estuvo ahí para guiarlo. Sirvió a Dios toda su vida, le dio a Israel la victoria sobre sus enemigos, gobernó a Israel toda su vida, y la Biblia dice que Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Quiero leerle un fragmento de la escritura que es como un resumen de toda la vida de Samuel. Fíjese cómo lo dice 1 Samuel 3, 19 al 21. Dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Verso 20: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y fíjese, este dato está muy interesante. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Era un tiempo donde Dios ya no se manifestaba, donde Dios ya no hablaba. Dios empezó a manifestar una vez más porque Samuel estaba allí, porque era un hombre de una estatura espiritual tal que Dios empezó a manifestarse de nuevo en su pueblo gracias a la fidelidad de este hombre. Ese es el tipo de hombre que era Samuel. Otro fragmento que nos deja ver un resumen de su vida, 1 Samuel 7, 15 al 17 dice: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpah, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Samuel era un hombre enorme de Dios, con una estatura espiritual impresionante, una envergadura ministerial inigualable, pero envejeció. Y él sabía que sus días estaban contados. Le preocupaba quién sería su sucesor, quién le iba a dar continuidad a todo esto. Israel era un desastre antes de que Samuel apareciera en escena, y Dios lo usa a él para traer estabilidad, orden, espiritualidad a la nación. Se volvió como una conciencia moral para Israel, y Israel de nuevo empezó a voltear sus ojos a Dios a través de la vida de este hombre. Pero él ya era grande de edad, él iba a morir. Entonces, ¿qué iba a pasar después de él? Esa pregunta, esa situación a él le aterraba. ¿Quién va a ser mi sucesor? Y su primera opción fueron sus hijos. La Biblia lo cuenta así, 1 Samuel 8, 1 al 6 dice: y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel, obvio, se reunieron, se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron:
He aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, no se conducen bajo tu misma mística, no tienen tus mismos valores, no proceden igual que tú. Por tanto, por favor, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Obvio, claro, ¿a quién le va a agradar? Porque le están diciendo: queremos un rey, porque no queremos a tus hijos aquí. Y termina el fragmento diciendo: y Samuel oró a Jehová. Era obvio que no le agradó a Samuel lo que le dijo el pueblo cuando le dicen: danos un rey, porque con esas palabras estaban rechazando a sus hijos. Eran la primera opción de sucesión que Samuel tenía. Él decía: todo esto que he construido con la ayuda de Dios no se puede venir a la nada. Yo tengo que heredarle esto a alguien que lo lleve a más. Tengo que heredarle esto a alguien que lo lleve a otros niveles de mayor éxito, de mayor trascendencia, de mayor influencia. Y él piensa: mis hijos van a continuar con lo que Dios me llamó a hacer a mí. Y de repente los ancianos dicen: no, 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 a tus hijos no. Obvio, a Samuel eso lo entristeció. Y ahí empieza la primera etapa en la depresión de Samuel. Pero llegó a niveles más severos cuando su segundo proyecto en la sucesión también fracasó. Saúl, el primer rey de Israel, fue desechado por Dios. Cuando los ancianos dicen: no queremos a tus hijos, queremos un rey, entonces Samuel empieza a trabajar en esa dirección. Voy a buscar un sucesor. Ok, no van a ser mis hijos, estoy triste por eso, pero vamos a encontrar un líder capaz de dirigir esta nación. Y llega Saúl a escena. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 al 23 dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Tú puedes ver aquí a Samuel con un grado de frustración, de enojo, con un grado de decepción, hablando con Saúl, y le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Verso 23: ¿por qué? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Saúl, Él también te ha desechado a ti, para que no seas rey sobre Israel. Y el tiempo seguía corriendo, el cronómetro avanzando, la cuenta regresiva corriendo. Y este segundo fracaso lo lleva al estado depresivo en el que lo encontramos en el versículo que leímos al inicio. Vamos a leerlo otra vez. Primera de Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Este hombre está deprimido. Ahora, las causas de la depresión son muchas, muchas. Pero cuando se experimenta el fracaso de lo que consideras el proyecto más importante de tu vida, pues cualquiera de nosotros se va a deprimir. Y hay muchos hombres y mujeres deprimidos, igual que Samuel, porque fracasó el proyecto más importante de su vida. A lo mejor el proyecto más importante de su vida era su matrimonio, y fracasó su matrimonio, era su proyecto más importante. O porque fracasaron sus hijos, era su proyecto más importante. Oraban por ellos, invertían todo por ellos, y ahora están en drogas, o simplemente no están triunfando como ellos lo esperaban. Sus hijos eran su proyecto más importante, y el resultado no es el que ellos se imaginaron. Y es que a veces los hijos simplemente no son lo que a nosotros nos gustaría. Nuestros hijos no son a veces lo que nosotros siempre soñamos, y eso a muchos hombres los deprime. Les platicaba en la mañana, me acuerdo cuando mi hijo estaba creciendo, estaba chiquito, y yo decía: no, él tiene que ser futbolista como el Chicharito, ¿no? Entonces empecé a llevarlo a los campos de fútbol, y bueno, en el campo que me quedaba más cerca, no es que tenía pasto sintético y toda la onda, había tierra allí. Entonces yo lo llevaba al campo de fútbol, le compré su baloncito y la portería y toda la onda, pero lo llevé ahí donde estaban a esas clases de fútbol, y mientras los demás niños estaban corriendo a todo lo que da, pateando el balón, tirándose como porteros, asumiendo esa actitud de futbolistitas, mi hijo se tiraba al suelo y agarraba la tierra y lo echaba hacia arriba.
Y yo bien amargado: hijo, no, acuérdate el Chicharito, hijo. Y él tiraba la tierra hacia el suelo. Y yo decía: ¿cómo puede ser? Pues a veces nuestros hijos no necesariamente van a hacer lo que a nosotros nos gustaría. Y sabes que eso a muchos hombres les deprime. Para otros su proyecto más importante es su empresa. El Señor te permitió empezar algo desde abajo y Dios te permitió ver que esto fuera creciendo, tu negocio desarrollándose, avanzando. A lo mejor pusiste una clínica, una veterinaria, un negocio de lo que sea, cualquier cosa, y ahora tus hijos no tienen el interés de darle la continuidad a ese negocio que el Señor te permitió levantar a ti. Y tu negocio más importante es tu empresa y temes que no haya quien le dé continuidad a ese éxito. Ahora, ojo con esto: la depresión es un límite que nos frena. La depresión es un límite que nos impide desarrollar todo el potencial que Dios tiene para nosotros. O sea, Dios te quiere llevar de gloria en gloria, de poder en poder. Dios te quiere llevar a un nivel de vida espiritual más profundo, a una estatura espiritual de mayor influencia. Dios te quiere usar cada vez más de diferentes maneras. Pero la depresión es un límite que nos frena y que dice: hasta aquí vas a llegar, no crecerás más, de aquí no pasas. Pero en la historia de Samuel y en la de muchos otros personajes de la Biblia que estuvieron deprimidos, tú y yo podemos encontrar gran esperanza. Porque la vida de Samuel nos enseña que usted y yo podemos salir de la depresión y pasar de la tristeza al gozo. Porque el objetivo no es que tú reconozcas que estás deprimido y te quedes ahí. El objetivo de Dios es que tú sepas que tú puedes salir de ahí con la ayuda de Dios. Y hay una verdad central que quiero sembrar para usted, va a salir en la pantalla, y es la siguiente: el discípulo que se deja acompañar por Jesús pasará de la tristeza al gozo. El discípulo que se deja acompañar por Jesús pasará de la tristeza al gozo. Ahora dígalo usted a las 3, 1, 2, 3. Pasará de la tristeza al gozo. Y la palabra clave no es discípulo, porque hay discípulos gozosos y discípulos deprimidos. La palabra clave no es Jesús, porque Jesús está allí en tu vida y tú puedes estar profundamente deprimido de todas maneras. La palabra clave ahí es permitirle a Jesús que te acompañe en esas situaciones que tú enfrentas, que te deprimen, que te entristecen. Que el Señor camine contigo, que lo incluyas en tu diario vivir. Si estás pasando por tristeza, no te conviene dejar a Jesús afuera, porque Jesús es lo que más necesitas. Lo que más necesitas. Vamos a levantar las dos manos en alto, las dos, arriba, las dos manos. Dígale así a Jesús, dígale: Jesús, acompáñame. A lo largo de toda mi vida, acompáñame. Quédate conmigo hoy, cuando más te necesito. Quédate conmigo, Señor. Amén. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, familia? Bueno, en los minutos que me quedan, yo voy a tratar de contestar una pregunta nomás. Una: ¿cómo salió Samuel de la depresión? ¿Cómo salió Samuel de la depresión? Bueno, analizando su vida, yo encuentro que Samuel salió de la depresión, número uno, cuando Dios intervino en su vida. Dígalo conmigo los tres: 1, 2, 3. Dios intervino en su vida. Cuando uno revisa la vida de los personajes que salieron de la tristeza y volvieron a un estado de gozo, siempre notaremos que fue Dios el que intervino. Dios fue la primera causa que generó la salida de ese estado deprimido. Fue Dios el que fue a buscar a Elías cuando estaba tirado abajo del enebro deseando morirse. Fue Dios quien fue a buscar a los discípulos que iban camino a Emaús, alejándose de la comunidad cristiana cuando ellos estaban deprimidos porque las cosas no resultaron como ellos esperaban. Fue Dios una vez más el que tomó la iniciativa de llegar a la vida de Samuel en el momento más oscuro de su vida. Allí le habló. Y esto nos enseña algo que voy a poner en la pantalla para usted. Dios no nos abandonará en nuestra tristeza. Él nos busca para sacarnos de ella. Dios no nos abandonará en nuestra tristeza. Él nos busca para sacarnos de ella. Y si tú estás triste, Dios te está buscando ahora mismo para sacarte de tu tristeza.
Y es muy posible que alguno de ustedes este día, a esta hora, en este mismo lugar, tú estás aquí porque Dios tomó la iniciativa de traerte aquí para hablarte directamente a tu corazón y decirte que no te tienes que quedar sumido en la tristeza. Puedes entrar en un estado de gozo con la ayuda de Dios. Dios quiere decirte algo que tú necesitas escuchar en este preciso momento de tu vida. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? Le dijo esto en 1 Samuel 16:1: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Esa palabra hasta cuándo a mí me da a entender que Dios le había permitido a Samuel llorar un tiempo. A lo mejor estaba llorando Samuel por Saúl y estaba llorando unas horas, un día, algunas semanas, y Dios le permitió llorar. Pero llegó un momento en el que Dios dice: ya estuvo bueno, hasta aquí. Dios le permitió a Samuel llorar porque llorar es necesario para sanar, porque reprimir nos enferma, pero llorar nos sana. Dios puso en el ser humano el mecanismo del llanto para proporcionarnos alivio en el momento de la tristeza. Una dosis correcta de llanto alivia tu alma, pero el llanto excesivo te enfermará porque te puedes acostumbrar a vivir en ese estado depresivo. ¿Qué es lo que hizo Dios con Samuel? Le permitió una dosis de llanto. Lo dejó llorar, a lo mejor unos días, a lo mejor unas semanas, a lo mejor más de un mes. Pero luego llegó con él y le dijo: ya estuvo bueno, levántate, ya es suficiente, no te puedes quedar en este estado por más tiempo. Fíjate cómo le habló. 1 Samuel 16:1: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Dios le ayudó a Samuel en esa visita a entender que ese proyecto de Saúl ya no iba a funcionar. Llega Dios y le habla con claridad y le dice: yo ya deseché a Saúl. En otras palabras, Dios le ayudó a Samuel a aceptar lo irremediable. ¿Qué significan esas palabras? El proyecto Saúl ya no va a funcionar. No hay un intento más para él. No hay otro chance, no hay posibilidades. Este proyecto ya está muerto. Ahora, son palabras horribles, son palabras muy fuertes, pero con estas palabras Dios le estaba ayudando a Samuel a aceptar lo que era irremediable. Y si tú y yo queremos salir de la depresión, tenemos que permitirle a Dios obrar en nuestra vida para que nos ayude a aceptar lo que ya es irremediable. A lo mejor hay personas aquí entre nosotros en este mismo instante que han estado aferrados a algo que ya no tiene remedio. A lo mejor hay personas aquí entre nosotros que quizá no han querido aceptar que alguien ya se fue de tu vida y no va a volver. Es importantísimo que llegue Dios a tu vida, que le permitas obrar en ti, porque Él te va a ayudar a aceptar lo irremediable si tú se lo permites. Pero la clave es permitírselo a Dios. Como dijimos en la verdad central de hace un momento, saldrá en la pantalla una vez más: el discípulo que se deja acompañar por Jesús pasará de la tristeza al gozo. La clave es que el Señor te acompañe en ese momento de tristeza, en ese momento de dolor. La clave es que tú le permitas al Señor llegar a tu vida para que te ayude a aceptar lo irremediable. Eso no es fácil. Ya suéltalo, hombre, ya se fue. No, sí es muy fácil decirlo, pero no es muy fácil soltar. Necesita Dios llegar a ayudarte, a fortalecerte, a capacitarte, a darte una dosis de fe, de poder, para poder soltar aquello que tú quieres retener. Muchas veces ese soltar es un desprendimiento, es un desgarre dentro de tu alma. No es tan sencillo como decir: ya, hombre, suéltalo, no pasa nada. Es decir: Dios mío, ayúdame. A mí me cuesta mucho trabajo por mí mismo. Por eso tuvo que llegar Dios a su vida. ¿Cuándo salió Samuel de la depresión? Cuando Dios llegó a su vida. ¿Cómo salió Samuel de la depresión? Es la pregunta que queremos responder. En segundo lugar, encontramos
que Samuel se activó espiritualmente. Ahí va a estar. La compañía de Dios le ayudó a Samuel a aceptar lo irremediable, pero también Dios le dio indicaciones para que se activara en lo físico y en lo espiritual. Es decir, no llegó Dios a tocarlo como con una varita mágica, que de repente, ¡pum!, todo cambió en el momento que Dios dio la palabra. No fue así. Dios llegó, le ayudó a aceptar lo irremediable, lo fortaleció, pero le dio tarea, le dijo algo que tenía que hacer. Primera de Samuel 16:1 le dice: llena tu cuerno de aceite y ven. Básicamente le está diciendo: levántate, actívate, sé intencional en salir de ese estado depresivo. Levántate, pégate un baño, actívate, sal de la habitación oscura, intenta cosas nuevas. Dios sabe que nunca saldremos de la depresión mientras estemos encerrados en la misma habitación, o en el mismo círculo vicioso, o en los mismos lugares que nos recuerdan la triste historia, o con las mismas amistades que nos arrastran de regreso a esa tristeza que queremos dejar atrás. Dios le dijo a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ven. Ven significa sal de allí y ven aquí. Llena tu cuerno de aceite es básicamente realizar una actividad física, si lo queremos ver así. Si tú y yo lo queremos dejar en el estado simple, sin ir muy profundo, sin ir a la reflexión, podríamos decir que Dios le dio a Samuel terapia ocupacional. Pero cuando reflexionamos y meditamos en la palabra, nos damos cuenta que cuando Dios le dijo a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ven, le está dando actividades ministeriales. Dios quería que Samuel se activara ministerialmente otra vez. Quizás Samuel estaba tan deprimido que colgó el cuerno, ¿no? Ahora, si hubiera sido boxeador, hubiera colgado los guantes o tirado la toalla, pero era profeta, entonces colgó el cuerno del aceite. El cuerno era donde transportaba el aceite para ungir en las misiones que tenía que llevar a cabo. Y esto puede tener una aplicación espiritual personal también. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. Dios le estaba indicando que se activaran las cosas espirituales. Dios le dijo: ven, es decir, acércate a mí. Dios le dijo: llena tu cuerno de aceite, es decir, prepárate para algo nuevo que estoy por hacer. Y esto me enseña que usted y yo nos recuperaremos de la depresión cuando salgamos de la habitación oscura. Nos recuperaremos de la depresión cuando retomamos algunas actividades espirituales y ministeriales que solíamos hacer. A lo mejor alguno de ustedes pasó por un momento complicado y dijeron: pastor, dame tiempo, necesito un tiempo para recuperarme. Ok, tómate ese tiempo, una semana, 2, pero luego actívate espiritualmente otra vez. Actívate ministerialmente otra vez. No te puedes quedar ahí demasiado. Dios te puede permitir ese tiempo de llorar, esa dosis de llanto, esa dosis de descanso que tú y yo necesitamos, pero no nos podemos quedar allí. Tenemos que levantarnos y retomar aquello para lo cual Dios nos había llamado. Y Dios le está diciendo a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ven. Nos recuperaremos de la depresión cuando retomemos algunas actividades espirituales que solíamos hacer. Nos recuperaremos de la depresión cuando usted y yo tomemos responsabilidad por nuestra vida espiritual y seamos intencionales en buscar a Dios otra vez. ¿Lo estoy explicando bien? La pregunta es: ¿cómo salió Samuel de la depresión? Dios intervino en su vida. Número 2, se activó espiritualmente. Número 3, ¿listos para el 3? Emprendió un proyecto nuevo. No hay nada que pueda limitar los propósitos de Dios en este mundo, nada, porque Dios es ilimitado. A Dios nunca se le terminan las opciones ni los recursos. Y hablando de forma personal, si yo no me alineo a la voluntad de Dios y a su carácter, Dios no se va a detener. Los propósitos de Dios no se van a detener solamente porque yo no quiera alinearme a su voluntad. Si tú no te alineas a la voluntad de Dios y a su carácter, Dios no se va a detener solo porque tú no te quieras alinear. Dios levantará a otro en tu lugar. Dios levantará a otro en mi lugar. Se va a frenar el proyecto de Dios para mi vida en lo personal, pero no se va a frenar el proyecto de Dios para el mundo. Dios levantará a otro. Y esto es exactamente lo que estaba pasando aquí. Los hijos de Samuel fallaron. Dios levantó a Saúl.
Saúl falló y Dios ya tenía listo a David. A Dios no se le terminan las opciones. Los propósitos de Dios en el mundo siempre se llevarán a cabo con o sin nosotros. Samuel no lo entendía. Él pensó que sus sucesores serían sus hijos y fracasaron. No fue así. Y dijo: ya sé, entonces el nuevo rey Saúl va a ser mi sucesor. Y fracasó. Las cosas no sucedieron así. Y de repente Samuel dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no tengo más opciones. Pero familia, Dios sí las tenía. Era cuestión de que Samuel estuviera dispuesto a seguir la dirección de Dios en su vida. Y Dios le dijo así en 1 Samuel 16:1: te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Esto significa: tú no tienes un sucesor, Samuel, pero yo sí tengo a alguien que te suceda. Tú ya no tienes opciones, Samuel, pero yo sí las tengo. A mí no se me han terminado. A ti ya se te acabaron los recursos y las posibilidades, pero a mí nunca se me terminarán, porque yo soy la fuente inagotable. Ese es Dios. Familia, Samuel ya no sabía qué hacer, ya no sabía para dónde buscar, pero Dios ya tenía preparado el siguiente rey de Israel. Samuel no podía ver las otras opciones porque estaba aferrado a una que ya no tenía posibilidades. Pero Dios ya tenía listo un sucesor para Samuel. ¿Y qué crees? Sería el rey más grande que Israel jamás haya tenido, el gran rey David. De sus lomos vendría el Mesías. Sus victorias serían recordadas por siglos, por generaciones. El proyecto de Dios no se quedaría truncado por las limitaciones de los hijos de Samuel, ni por las limitaciones del rey Saúl. Samuel salió de la depresión cuando emprendió un proyecto nuevo guiado por Dios. Porque no se trata de que tú y yo agarremos monte y digamos: ya sé, me tengo que activar, me voy a poner las pilas y agarrar monte como el Borras. No. Se trata de buscar la dirección de Dios. Se trata de que Dios te diga cómo, cuándo, dónde. Se trata que tú y yo le digamos: Dios mío, dame la solución, dame la dirección, dime cómo le puedo hacer. Ahora, quizá algunos de nosotros, aquí y ahora, también estamos casados con una idea que ya no tiene posibilidades. Quizá algunos de nosotros también está frustrado porque algunas cosas no han salido como tú las habías proyectado. Quizá entre nosotros también haya alguien que sufre porque el proyecto más importante de tu vida se vino abajo. A lo mejor alguno de ustedes ha escondido su dolor tras una agenda muy ocupada, tras una vida social muy activa. O quizás estás tratando de ahogar tu dolor con el alcohol, con el juego o con alguna otra adicción. Familia, nada de eso te sacará de la depresión. Nada de eso te llevará de la tristeza al gozo. ¿Sabes cuándo salió Samuel de la depresión? Cuando él y Dios se encontraron. ¿Sabes cuándo salió Samuel de la depresión? Cuando se activó espiritualmente. ¿Sabes cuándo salió Samuel de la depresión? Cuando emprendió un proyecto nuevo. Y familia, esto es lo mejor de todo. Si Samuel salió, tú y yo también podemos salir. Si Samuel salió, tú y yo también podremos salir. Y a lo mejor has tenido años estancado en una situación, en alguien que se fue, en alguien que murió, y el tiempo ha pasado y tú estás estancado en ese momento. Dios te quiere sacar de ahí. Porque a veces las depresiones duran semanas, meses. Yo les dije que mi esposa y yo tenemos 24 años de casados y tenemos un hijo. Pues hemos tenido 5 embarazos, pero nomás tenemos un hijo. Hemos perdido 4 bebés. Cuando muere nuestro primer bebé, nuestra hija Sharon, 5 horas después de nacer, con baby shower y todo, y cuna y lo que tú quieras, pues esa ha sido una de las experiencias más horribles de toda mi vida. Mi esposa quedó en una depresión profunda como por unos 8 meses. Yo ya no sabía qué hacer.
Yo ya no sabía qué hacer, te lo prometo, yo ya no sabía qué hacer. Pero igual que Samuel, mi esposa salió de la depresión cuando ella y Dios se encontraron. Tenía religión, tenía ministerio, tenía vida ministerial, pero le hacía falta encontrarse con el Señor, empezar a generar encuentros con Él. Me acuerdo que yo era pastor de jóvenes en Tijuana en aquel tiempo y hablé con mi grupo de jóvenes y les dije: muchachos, yo ya no sé qué hacer. Ya me estaban dando otras personas consejos que ya ni eran buenos. Le digo a los muchachos: ayúdenme a orar, no sé qué hacer. Vamos a orar y ayunar un mes, ayúdenme un mes, acompáñenme un mes. De lunes a domingo vamos a estar orando a Dios y ayunando. ¿Me quieren acompañar? Hubo una lista de chicos que entraron conmigo en esto. De lunes a domingo nos reuníamos a las 7 de la noche para orar, habiendo ayunado todo el día. Mi esposa obviamente era parte de ese proyecto, estaba allí. Ni cuenta nos dimos cuando ella había dejado atrás la depresión, ni cuenta se dio ella misma. La gente empezó a notarle: Laura, te ves muy diferente, qué bien te ves, estás sonriente, oye, te arreglaste muy bonita hoy. Empezaron a notarle que algo había pasado y ella también empezó a darse cuenta que ya no estaba en ese estado depresivo. Samuel salió de la depresión cuando él y Dios se encontraron. Mi esposa salió de la depresión cuando ella y Dios se encontraron. Tú podrás salir de tu depresión cuando tú y Dios se encuentren. Cuando salgas de tu habitación oscura, cuando estés dispuesto a permitirle a Dios a formar parte de tu vida y acompañarte en los momentos más difíciles de tu corazón. Ahí el Señor te acompañará y podrás salir de esa situación. Porque los problemas espirituales solamente Dios los puede resolver. A lo mejor tú dices: oye, tengo 5 años en terapia, ya tengo como 3 años con psicólogo, estoy tomando medicamentos psiquiátricos y no mejoro, no salgo de esta situación. Porque hay cosas que solamente Dios puede arreglar. Hay cosas que no se limitan a lo físico, no se limitan a un desbalance bioquímico. Necesitas permitirle a Dios llegar a tu vida, abrazarte, consolarte y darte el impulso que tú necesitas para aceptar lo irremediable y dejarlo atrás y lanzarte a lo nuevo que Dios quiere hacer contigo. Y aquí es donde yo quisiera invitar al grupo de alabanza a acercarse. Y yo quiero terminar con este pensamiento. Familia, Dios quiere intervenir en tu vida. Dios no quiere abandonarte en tu tristeza. El Señor no quiere dejarte solo con tu soledad. El Señor quiere ayudarte a aceptar lo que ya no puedes cambiar. Dios quiere que te actives espiritualmente, que retomes aquellas cosas que por un tiempo creíste que Dios quería que hicieras. Pero lo más importante, Dios quiere que tú y yo empecemos a buscarle a Él, a acercarnos a Él nuevamente. Dios quiere mostrarte nuevas cosas y Dios quiere hacerte saber que Él tiene posibilidades nuevas para ti. Pero el asunto es este: dale a Dios la oportunidad de que te inspire nuevas fuerzas.